Buenos días. En este tema veremos la regla de la cadena. La regla de la cadena en general es una técnica usada en cálculo diferencial para derivar funciones compuestas. Como primera parte vamos a ver estas reglas que se observan en pantalla, que son las reglas básicas para derivar, que se ven generalmente en temas preuniversitarios. Como se puede observar en estas reglas, que son muy generales, solo dependen de una variable, que normalmente es representada con la letra X. Se puede usar otras letras en general, pero los profesores en general solemos usar la letra X y bueno, igual que aparecen en los libros. Pero aquí lo importante es que solamente depende de una variable. En niveles preuniversitarios, estas reglas básicas pueden ser suficientes, pero ya a nivel universidad y posterior, normalmente las funciones son compuestas y estas reglas son insuficientes para poder derivar funciones más complejas. Aquí observamos otras reglas básicas de derivación para funciones exponenciales y trigonométricas. Observe por ejemplo en el caso de la número 13. Note que la función que se muestra es la derivada de seno de x con respecto de x es igual a coseno de x. Pero solamente es válida para esa situación, o sea, seno de x. Pero no es válida, por ejemplo, para seno de 2x o seno de x cuadrada, ¿no? Entonces tiene que cumplirse tal cual la condición que aparece aquí. Cuando tenemos otra situación, por ejemplo, como dije, seno de 2x y queremos derivar, no podemos usar simplemente estas reglas básicas, sino tenemos que hacer uso de la regla de la cadena para poderlo usar. El mismo caso, por ejemplo, para la número 14, coseno de x, si queremos obtener su derivada, es para esa situación, coseno de x. Lo mismo para la número 9, solamente es válida esa situación cuando queremos derivar e a la x respecto de x. Bueno, si queremos usar estas reglas básicas, tenemos que combinar la regla de la cadena si tenemos unas situaciones más complejas, el caso de funciones compuestas. Primero vamos a definir la regla de la cadena del libro de Purcell. Vamos a usar un lenguaje más simple para que pueda entenderse. Y bueno, explicaremos entonces la definición. Según este libro, si y es igual a f de u o es función de u, y u es igual a g de x, si la función g es derivable en x y f es derivable en u, entonces la función compuesta f composición g está dada por la siguiente ecuación. Dice que la derivada de y respecto de x es igual al producto de la derivada de y con respecto de u por la derivada de u respecto la variable x. Aquí se observa otra definición de la regla de la cadena del libro de Larson. En general, cualquier libro de cálculo es útil. Simplemente la forma en que lo explican puede variar ligeramente, pero en general pues tratan de la misma definición. La regla de la cadena es tan importante que rara vez se puede derivar sin usarla. Bueno, lo que aparece aquí en la regla de la cadena del libro de Larson dice que si y es función de u y es derivable en esa variable u y además u es igual a la función g de x y es derivable en x, entonces esa función compuesta es derivable en x. Y bueno, aparece entonces la misma fórmula de regla de la cadena que vimos en la definición anterior. Y bueno, simplemente la parte inferior es otra notación matemática para representar lo mismo, que dice que la derivada de y con respecto a x es igual al producto de la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a la variable x. Se puede recordar la regla de la cadena como la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Empecemos explicando qué es eso de función exterior y función interior. Aquí vemos que f es función de g de x. Noten cómo u es igual a g de x, como
se menciona en la definición de regla de la cadena? Bueno, U es igual a G de X. Entonces es lo único que cambia de esta igualdad, ¿no? Entonces, U es igual a G de X. Y Y depende de esta función compuesta. Un ejemplo de este tipo de función compuesta sería Y igual a seno de 2x cuadrada, donde aquí podemos considerar que U es 2x cuadrada. Entonces, si U es igual a 2x cuadrada, nuestra función podría representarse ahora como seno de U. Y esta nueva función ya puede adaptarse a las reglas básicas de derivación.